Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en la revista Vida y Esperanza en un día especial donde contamos con la grata compañía del padre Denis Félix de la Cruz. Padre, buenos días. Buenos días, Nubia. Qué alegría volver a vernos, queridos hermanos que nos siguen a través de la señal de San José TV y también en Facebook, el Facebook de la radio, Radio Fides, Vida y Esperanza. Para nosotros es una alegría, también nos siguen a través de la señal de la Ujú. radio. Para nosotros siempre es una alegría poder compartir este espacio, este momento de bendición y poder reflexionar algunas ideas sencillas que sean captables, comprensibles para todos, para que todos podamos tener una visión y noción clara de lo que quiere de Dios, lo que quiere Dios, a qué nos llama, qué nos pide y sobre todo tantas bendiciones que siempre quiere darnos. Así es. Y bueno, para nosotros es un honor contar con su tiempo, Padre, con su disposición para ayudarnos con estos mensajes tan hermosos que sin duda nos ubican y nos ayudan a crecer espiritualmente. Antes de plantearle el tema, como está planteado, porque es una pregunta, ¿Ok? el tema es una pregunta, yo quiero preguntarle con otra cosa, antes de entrar al tema. A ver, a veces nosotros no reflexionamos sobre nosotros mismos, Padre, y a veces uno cree que yo no estoy haciendo nada extraño, no estoy Mm. haciendo nada ilícito, soy buena persona, no discuto. Entonces, ¿podría pensar yo que no tengo pecado, que no soy pecadora? Pues es común, lamentablemente, encontrar entre nosotros la feligresía, la cristiandad, hermanos que podemos caer como en una especie de nebulosa espiritual, donde yo tengo ojos hacia afuera, pero ya no veo hacia adentro. ¿Cuándo sucede esta realidad que me puede llevar a pensar que yo no soy un pecador, que soy una persona buena? El tríptico: yo no mato, yo no fumo, yo no robo, por tanto yo soy bueno. Ajá. ¿Cuándo puedo caer yo en esta nebulosa? Principalmente cuando me alejo de la palabra, porque dice el Señor: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice por boca del evangelista San Juan, dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Entonces, cuando yo me alejo de la palabra, yo me alejo de la luz. Cuando yo me alejo de la luz, yo no puedo ver la inmundicia, la podredumbre, el mal que hay dentro de mí y que estoy yo causando. Entonces yo pierdo la conciencia, ya yo no soy consciente. Un cristiano, mientras cuando más se acerca a Dios, más tiene un ojo agudo, un ojo fino. Sus sentidos están sensibles a todo y cada uno de aquellos detalles que pueden ofender a Dios, que lo separan de Dios. Entonces, mientras más cerca de Dios, más pecador me considero, porque aquellas cosas que para otros no serían pecado, que pasan desapercibidas, que yo no las capto, un cristiano tiene ese sentido, esa agudeza bastante refinada. ¿Para qué? Para poder ver hasta el mínimo detalle, y por eso es imposible que un cristiano en proceso continuo de conversión pueda decir: no tengo pecado. Ahora bien, no tengo ciertos pecados, pero pecados siempre habrán y lucharemos siempre contra ellos. Por eso, cuando yo caigo en ese estado de decir no tengo pecado, ¿qué sentido tiene que yo me confiese? Que ya ese es el pecado más Ahí grave, está. porque ese pecado se llama soberbia, Ujú. fariseísmo e hipocresía. Un cristiano verdadero y auténtico recita todos los días lo que dice el Salmo 50: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Entonces, Señor, ten misericordia de mí. Como dirá también el mismo Salmo 50, tengo siempre delante de mí. No, el Salmo 15, tengo siempre delante de mí mi pecado, mi debilidad. Por eso, Señor, te pido que me auxilies, te pido que me ayudes. Entonces, cuando uno se ve ya como en ese estado de confort, que yo soy tan bueno, que casi que orino agua bendita, entonces, bueno, pues tal vez allá en Cartago necesitamos otra fuente para ayudar más a la gente a recolectar, ¿entiendes? Agüita bendita. Entonces, Ok. no es No, un razonamiento, no es un razonamiento cristiano, no ok. es un sentir cristiano. Ok, No. ahora, muchas personas que sí reconocen, tal vez, vamos a ver, ¿verdad? Porque hay pecados más vistosos o más Ajá. sentidos, no sé, Mm, pero entonces hay una persona que dice,
claro, me equivoqué, cometí un pecado, me siento mal, me siento incómodo, mejor no vuelvo a la iglesia. Y entonces viene la pregunta que nos trae el tema de hoy. ¿El pecado me aleja del Señor? Pues el pecado me aleja de Dios. Sí, cierto, porque en el pecado, vamos a ver, el pecado destruye el estado de gracia en mí. Y el estado de gracia es la comunión feliz de amor que tiene la criatura con el Creador. El pecado la destruye, entonces crea la descomunión. Y esta descomunión se da en una triple dimensión. Cuando yo caigo en el pecado, y recuerda que el pecado hemos hablado que tiene 4 etapas, 4 momentos. El primer momento es cuando yo lo siento, porque el pecado coquetea conmigo, el pecado me toca la puerta, el pecado me llama, el pecado me habla. Por eso es imposible evitar ser tentados. Es más, te lo he dicho ya en otros programas, dicen los padres de la iglesia que unas 15, 20 horas después de nuestra muerte se acaba la tentación. Yo muero primero y luego muere la tentación, no sé cuántas horas después, porque es que siempre vamos a estar tentados. Ahora bien, una cosa es sentirlo, porque estoy vivo, porque estoy en camino. Es como cuando tú vas en una moto, sientes la brisa, no puedes evitarla, ¿me entiendes? Pero otra cosa es consentirlo. Consentirlo es cuando yo le he dado ya, me he permitido, le he dado un cierto permiso a esta realidad que entre. He abierto una puerta, he abierto un espacio, entonces entra. Cuando ya lo sentí y lo consentí, entonces viene la tercera etapa que es caer. Caer significa ejecutar el pecado de pensamiento, de palabra o de obra. Pero eso no es lo peor es cuando el pecado en mí se convierte en una costumbre. Esa costumbre crea una triple ruptura. Me divide interiormente, porque cuando yo estoy conviviendo con el pecado en mí, se da una dicotomía, una dualidad. Y es como si en mí habitaran dos fuerzas. Una que quiere hacer el bien y otra que quiere hacer el mal, pero que está venciendo a la que quiere hacer el bien. Entonces soy una persona dividida porque tengo una conciencia que me grita, tengo una conciencia que me clama. ¿Y me clama a qué? Clama a que yo vuelva a recuperar la imagen que estoy perdiendo, la gracia que estoy perdiendo, la bendición que estoy perdiendo, la unidad con Dios que estoy perdiendo. Por tanto, se da una división interior. Rompo el plan de salvación que Dios tiene conmigo, por tanto corto con Dios, y cuando yo corto con Dios, entonces empiezo a secarme, empiezo a caer en una tristeza, en una muerte interior que se llama la muerte del ser, la muerte ontológica, que viene en deterioro de toda mi realidad psicológica, física, mi relación con los demás, que aquí viene la tercera ruptura, porque entonces corto con el otro, con el tú. Como he cortado con el tú con mayúscula, corto con el tú con minúscula, que es principalmente mi prójimo. Pero vea usted, el pecado me lleva a cortar principalmente con aquellas personas que me aman de verdad, aquellas personas que me quieren dar, me quieren bendecir, me quieren dar vida, y me lleva a hacer alianza con aquellas personas o con aquellas cosas que me destruyen. Por eso el pecado crea lo que se llama ataduras, que es aferrarme a un punto fijo negativo en torno al cual mi vida gira y gira y gira y gira. Entonces el pecado sí me aparta de Dios. Ahora bien, al caer en el pecado que me aparta de Dios, hay una voz interior que me habla, pero que me invita a volver a Dios, porque me hace entender que en el pecado yo no soy feliz. ¿Por qué he caído en el pecado? Porque el ser humano tiene un anhelo profundo de felicidad, tiene un anhelo profundo de llenar sus vacíos, tiene un anhelo profundo de sentirse pleno, de sentirse realizado. Es decir, una persona no peca porque sea un desgraciado, peca porque tiene una necesidad de sentirse amado, de sentirse querido, de experimentar ser feliz. Ahora bien, el error está en buscar la felicidad donde no está, y aquí está el engaño del pecado. El pecado se pinta como el non plus ultra, la respuesta que yo necesito, pero al final, dicen los padres de la iglesia, es que es un trago dulcísimo, atrayente, apetitoso, como dice el libro del Génesis. Y vio Eva que el árbol se veía bien, era atrayente, era bueno, era bonito, entonces nos vamos de boca allí, pero dice que ese trago dulce luego se convertirá en una hiel amarga que me destruye interiormente. Entonces, ¿cuál es el detalle? En ese punto, cuando yo experimento el ácido, es el momento de yo despertar. Y dice el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, hablando del hijo pródigo, que volvió en sí. El pecado me saca de mí, me hace estar fuera de mí.
Cuando yo vuelvo a mí mismo, volver en sí, significa darme cuenta el daño que me estoy haciendo, darme cuenta, es como cuando se pasó la anestesia. Ya yo empiezo a sentir el dolor, ya yo empiezo a darme cuenta que lo que estoy viviendo no es real, no es verdadero, es un engaño, es una farsa. Por tanto, necesito volver a Dios. Entonces, ¿dónde está el error? El demonio, para que nosotros caigamos en el pecado, nos quita lo que se llama la gracia, la libertad, la vergüenza, y nos hace caer, nos hace irnos con todo. Pero luego, cuando tú quieres levantarte, te mete unos escrúpulos, te mete unos sentimientos, te mete unas ideas, porque recuerda que el pecado va creando lazos y lazos y lazos y lazos, ataduras, ataduras, que mientras más pasa el tiempo, más difícil es salir de allí. Más te amarra. ¿Cierto? Y más te amarra, más te compromete. Entonces, ¿cuál es el error? Tantas veces nosotros, por vergüenza, por apariencia, por lo que tú quieras, nos cuesta volver a Dios. Porque tenemos un concepto de Dios errado y pensamos, no, es que el Señor me va a juzgar, es que el Señor me va a rechazar, es que el Señor me va a condenar, es que el Señor me va a dar la espalda. Y no es así. El Salmo 129, que es un salmo hermosísimo, dice, si tú llevaras cuenta, Señor, de nuestros delitos, de nuestros pecados, ¿quién puede salvarse? Por eso lo lindo de Dios, lo hermoso de Dios, es que en nuestro pecado, hasta allí Dios nos sigue amando. El problema es que yo no puedo experimentar este amor porque el pecado nos hiere hasta el punto de quitarnos ese sentimiento, esa sensibilidad y ese querer volver a ser uno con Dios. De aquí viene el término religión, religare, volver a atarme, volver a estar con Él, volver a ensamblarme con Él, ser una sola cosa con Dios, porque solo así yo podré experimentar la paz. Entonces, error grave. Mucha gente se va, pero tantas veces porque se siente juzgado y porque muchas veces nosotros somos culpables de que la persona se ha equivocado y más que ayudarla, la condenamos, la perseguimos, la rechazamos. Ahora bien, si la persona tiene el propósito, el deseo explícito, la voluntad sincera de un cambio, esa persona lo que necesita es ayuda. Y yo te pongo un ejemplo concreto. Pedro se dejó ayudar por Dios. Pedro se dejó amar por Dios. Pero Pedro cometió pecados muy graves. Judas no se dejó amar por Dios. Judas se obstinó, se aferró a su perversidad y allí murió. Pero Pedro reconoció su pecado. Dos figuras más. Saúl, que aquel primer rey de Israel, en un momento, pues, Dios le echa en cara su pecado, su error que cometió, pero él siempre se defendió, siempre lo justificó, que ahí está el problema del pecado. El pecado no es solamente caer en él, sino cuando yo me conmisero, cuando yo me justifico en mi pecado. Digo, sí, pero es que, espera un momentito, sí, pero es que yo lo hice porque en mi casa, mi marido, mi esposa, mi jefe, el obispo, una cosa y otra. Entonces yo estoy justificando. Saúl se justificó, David no. David, cuando el Señor le echa en cara su adulterio, le echa en cara el censo aquel que hizo creyéndose el dueño quién sabe de qué, cuando el Señor le echa en cara eso, David solamente dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Es reconocer lo que puede a nosotros salvarnos y levantarnos de esa realidad de esclavitud que no nos deja ser libres. Entonces, reconocer mi error. Y cuando, como dice la palabra, el que confiesa su pecado prospera. Por eso el sacramento de la reconciliación es un sacramento que nos ofrece a nosotros acusarnos, denunciar esta realidad, buscando de una manera sincera la misericordia de Dios, porque recuerda que Dios ante todo y sobre todo, y hermanos, por favor, escuchen bien, ante todo y sobre todo, Dios es misericordia. No hay pecado en este mundo que no sea perdonado por Dios. Aunque los evangelios sinópticos hablan en algún texto que todos los pecados podrán ser perdonados menos uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible? Si Dios es amor, si Dios es misericordia, ¿cómo es posible que hay un pecado que no se perdone? Escucha bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo es negarme a la gracia, el perdón, la bondad y la misericordia de Dios. Yo rechazo lo que Dios me está ofreciendo. Yo me obstino en mi inconversión. Soy un inconverso, es decir, una persona que no quiero cambiar. ¿Por qué? Porque yo me aferro a mi realidad, defiendo esta realidad que me está matando
y lo peor que me puede llevar a la condenación, porque el problema del pecado no es simplemente lo que hace con nosotros aquí, no. Lo peor es lo que proyecta, porque el pecado me cierra el cielo. El pecado rompe este puente que Dios ha creado entre el cielo y la tierra. ¿A qué vino Cristo? Cristo a lo único que vino fue a destruir el pecado que esclavizaba al pueblo de Dios. Por eso, si nos vamos al pasaje del paralítico, Nubia, por favor, a Jesucristo lo llevan donde hay un hombre que está paralítico, rompen el techo para meterlo según algunos textos bíblicos y se lo presentan allí. Y dice que el Señor lo contempla y lo primero que le dice es, viendo la fe de ellos, ni siquiera la fe de él, viendo la fe de ellos, dice, tus pecados quedan perdonados. Todo el mundo se espanta, ¿pero cómo es eso? Pero después dice, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, siempre se enfoca allí. Lo primero es el perdón de los pecados, lo segundo y lo tercero. Por eso te doy la libertad física. Solo porque los pecados te son perdonados, te hago libre físicamente. Entonces, toma tu camilla, vete a tu casa, vete andando a tu casa. Y es impresionante porque solo con el perdón de los pecados pudo enviarlo a su casa. Entonces, qué bendición, porque cuando somos libres de aquellos pecados que nos atan, entonces nosotros no tendremos parálisis. Las parálisis son aquellas incapacidades que nosotros tenemos de donarnos, de amar, de perdonar, de entregarnos, de servir, de dar lo mejor de nosotros, porque el pecado siempre es un atentado contra el amor, no es otra cosa. Sí, y padre, si alguna persona, yo sé que muchas personas que nos escuchan dirán, tiene razón el padre, pero no sé cómo hacer. O sea, en este momento yo me reconozco pecador o pecadora, pero no sé qué pasos debo dar para generar ese cambio. Bueno, en algún momento muchas personas han escuchado hablar de la guía espiritual y algunos dicen, ¿pero qué es eso? Así como hay instructores para la parte física y profesionales de acondicionamiento físico que te hacen un plan, que te ayudan, que te mandan una alimentación balanceada, te hacen y te llevan a ciertos ejercicios. Asimismo, solos nosotros no podemos. Necesitamos de los sacramentos, necesitamos de un guía idóneo. Atentos, idóneo. ¿Por qué idóneo? Porque no puede ser una persona que haga alianza contigo. No te estoy hablando que sea un ogro que te desprecie y que te agarre a leñazo todos los días, ¿me entiendes? No me refiero a eso. Pero que te ayude, que te muestre las pautas por dónde y hacia dónde, el cómo, la forma. Necesitas una persona que te indique el camino. Pero usted necesita pedir la ayuda, o sea, Pues tiene cierto, que hablarlo. pues aquí está el punto. Yo reconozco mi pecado y cuando reconozco mi pecado, el segundo paso es necesito ayuda. Es como la persona que reconoce que está enferma, dice voy al médico. Exacto. Entonces voy al especialista, tal vez voy a un médico general primero, el médico general me orienta y dice no, tú tienes que ir hasta tal área. Entonces va a tal área y empieza a trabajarlo, porque recuerda que el pecado siempre tiene un origen. Recuerda cuando el pueblo de Israel está camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel siente tentación y siempre el demonio le tienta por aquello que siempre fue débil. Volver a Egipto, volver a Egipto. ¿Y cuál es el problema del pecado? Nos hace ideas erróneas de que el pecado allí sí era feliz, allí sí encontré la respuesta, allí sí experimenté, allí. Entonces el demonio siempre nos tentará a cada uno en el talón de Aquiles. O sea, cada cual tiene su debilidad, cada cual tiene por dónde, cada cual tiene un punto frágil por donde el demonio seduce, engaña. Por eso somos hijos de una historia. Un buen director espiritual te tomará, te sentará y hará un recorrido de tu historia, verá por qué. ¿Por qué estás cayendo en esto? Hay una raíz siempre, hay un porqué, hay un motivo, hay un faltante que el demonio, como dice las tentaciones, di que estas piedras se conviertan en pan porque tenía hambre. Si tú eres hijo de Dios, entonces tírate de tal lugar porque allí tú eres un hijo de una campesinita y de un don nadie allí que era artesano, entonces allí sí te van a aplaudir, te van a reconocer, porque el problema de Cristo era el desprecio porque venía de clase baja, era piso tierra, ¿entiendes? Y después le dice, bueno, te daré todos los reinos de este mundo si te postras y me adoras. Siempre vendrá por alguna vía. Ahora bien, ¿con qué le responde Cristo? Le responde con la palabra. Entonces, si nosotros reconocemos, me reconozco pecador, entonces el segundo paso es buscar la ayuda, porque la quiero. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando yo ni reconozco el pecado, ni busco la ayuda. O reconociendo el pecado,
no No busco la busco ayuda. ayuda. O reconociendo el pecado, busco la ayuda, pero al final no le doy No pelota. hago caso. Es que aquí hay un detalle, vuelvo a decirte. Vas a buscar la ayuda, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque quiero salir del pecado. Muy bien, pues recuerda que te va a decir totalmente lo contrario de lo que tú quisieras. Te va a poner de frente a una realidad que será dura, que será difícil, que no será fácil. Pero te digo algo, dice el Señor en su palabra, el que persevera hasta el final, triunfará, vencerá, verá mi gloria. Vale la pena. Es como aquel que lo mandan a bajarle a los carbohidratos, a las azúcares. Es que padre, que me encanta tanto el postre. Yo me volaba uno de no sé qué cuento, o yo me volaba no sé cuántas cervezas los fines de semana. Ok, ¿qué quieres? Y aquí viene la pregunta, ¿qué quieres? Y te estoy hablando en un plano físico. Imagínate tú en un plano espiritual, ¿qué quiero? Entonces, es importante, queridos hermanos que nos están viendo y escuchando, que el director espiritual que Dios ha puesto a tu frente, que te quiere ayudar, que te está orientando, no lo veas como tu enemigo, porque puede ser en un momento hasta que le tomes mala gana, porque lo que te está pidiendo, a lo que te está invitando, contrasta Con lo que quiere. con lo que tú quieres. Entonces, no es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Exactamente. Yo siempre le pongo la comparación a las personas, un enfermo en cuidados intensivos. ¿Acaso el enfermo que lo llevan a la UCI está para pedir nada? Yo digo, no, aguántese, que usted no está para pedir, usted está para que le den. Agarre lo que se le está dando, porque usted necesita ayuda. Ejemplo, aquellos que cometen lo que cometen, se van de la casa y quieren volver a la casa, pero ellos quieren poner sus condiciones, donde dicen, yo vuelvo, pero a mí, aguántate socio, porque usted es un enfermo, usted viene para acá, pero usted lo vamos a ayudar a encaminarse, usted no puede volver con su misma enfermedad a traer sus males para acá, necesita ayuda. Por eso, para poder salir de esta realidad necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de la luz, nos aleja de la gracia, distorsiona, destruye la imagen de Dios en nosotros. Y en el pecado, al final, a lo único que nos lleva es a la destrucción, tanto espiritual, física, en todos los aspectos de la vida. Por eso, date cuenta que mucha gente que vive en un libertinaje VIP, ¿cómo termina esa persona? Muchas veces termina en el suicidio. Se pasó la vida matándose y terminó destruyéndose de una manera total. ¿Entiendes? ¿Encontró o no encontró la misericordia de Dios? Si lo hubiera encontrado, tal vez no toma esa decisión. Tal vez no piensa que ese es el único camino. Porque recuerda que el demonio ha venido a matar, a robar y a destruir, y su arma es el pecado, que viene de tres fuentes principales. Viene del demonio, viene de la carne y viene del mundo. El demonio, ya cuando el demonio te enfrenta directamente, es porque el demonio sabe que tú tienes un potencial para hacerle daño. Es decir, una persona que de verdad ha sido elegida por Dios para ser luz del mundo. Todos pero a uno le dio 5, a otro le dio 12, a otro le dio 1. Entonces a muchos los hiere fuertemente y no los deja tranquilos. Yo he visto, lo he discernido en ciertas personas que no salen de un problema, de un pecado. Y yo he visto, es que detrás esta persona tiene un don grande de Dios. Y el demonio necesita tenerlo esclavo, porque si lo tiene esclavo, la luz de Dios no puede brillar. El demonio, la carne, esas luchas internas que tenemos, esa concupiscencia que arrastramos, esta carne que, dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tantas veces esta realidad contra la cual debemos luchar todos los días, agarrados de Dios en oración, teniendo buen alimento espiritual. Y el mundo no lo que Dios ha creado, sino lo que es contrario a Dios. Es decir, Dios nos habla de amor, el mundo nos habla de odio. Y así podemos ir viendo todo lo que es antagónico, todo lo que va en contra de lo que Dios nos ofrece. Entonces, saber distinguir, saber discernir. Y los padres espirituales siempre hablan de un vicio dominante. Todos tenemos un vicio dominante o un vicio capital. Sabes tú que hay 7 pecados capitales que no es el pecado en sí, sino a lo que nos lleve esos pecados. Porque por llegar a ese punto tenemos que ir haciendo como muchas paradas en otros y otros y otros pecados y otros y otros y otros. Entonces hay que distinguir cuál es mi vicio dominante, cuál es mi pecado, el pecado por donde el demonio me engaña, la realidad por donde se mete. Una vez yo distingo esto, entonces yo busco la ayuda para poder combatir esto, para poder contraatacar esto. Y recuerda, entre los 7 pecados capitales hay uno
que es terrible, que se llama soberbia. El pecado de la soberbia es la base, es como la plataforma en donde se cultiva, se edifican todos los demás. Por eso, a mayor humildad, menos pecados graves. A mayor soberbia, mayores pecados graves. Por eso es necesario pedir a Dios siempre la humildad, siempre, siempre, siempre. Porque María, Inmaculada, llena de gracia, porque ella es la humilde por excelencia. Sí. Hermoso mensaje, padre, porque bueno, ya se nos fue el tiempo. Lamentablemente Santo con usted Dios. se nos va muy rápido. Madre mi vida, y no te dejes ni preguntarme nada. No, pero muy bien, porque pues nos edifica mucho, nos orienta mucho y lo más importante a partir de hoy, quienes escucharon esta charla, a buscar ayuda, porque no podemos sí. quedarnos, ¿verdad? Con Todos necesitamos que alguien que puede ver por medio de la luz de la palabra nos guíe. Eso es importantísimo. Y buscar el mejor consejo, que es muy importante. Buscar, siempre, sí. Padre, que Dios me lo bendiga. Que Dios te bendiga y bendiga a todos nuestros queridos hermanos. Siempre preguntan que dónde está el padre Denis. Bueno, el padre Denis está en la parroquia Inmaculada Concepción del Cantón de la Unión. Ahí hay servicio siempre, ¿verdad, padre? Sí, siempre. Siempre tenemos las Eucaristías, guía espiritual, confesiones jueves y viernes. Tenemos diferentes carismas, espiritualidades para jóvenes, para adulto mayor, hasta tenemos clase de acondicionamiento físico para el adulto. Sí, ahora estábamos viendo, sí. Tenemos fit, adultos fit acá. Sí. Acá vamos para adelante. Y tenemos el proyecto de levantar una casa nueva para alabar a Dios, porque la familia ha crecido, sí, y ya no cabe ni un mandado, ¿sabes? Entonces estamos luchando por eso y bendito sea Dios, aquí estamos para servirte. Pues que Dios lo bendiga y bendiga esa misión tan linda que tiene usted, padre. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con más de la revista Vida y Esperanza.